Así ya empezamos a grabar y vamos a compartir el archivito. Para darle el formato común, ¿sí? a una, ¿cómo es? A una planilla de Excel, lo que nosotros tenemos que hacer es comúnmente seleccionar, como lo hacíamos en cualquier programa. Entonces, por ejemplo, selecciono, en este caso, los rótulos de fila, voy desde A4 hasta... Le explico algo. ¿Vieron que se me va el mouse a mí? Que recién ven, se me está yendo el mouse porque está entrando gente y la tengo que aceptar. Entonces cada vez que entra uno, tengo que ir y tocar ahí abajo, entonces tengo que hacer toda la operación de vuelta. Por eso estoy 10 veces tocando en el mismo lugar. Profesor, que no podía entrar. No importa. Yo le explico para que entiendan los chicos porque se creen que soy un pavote. Pero no, lo que pasa es que cada vez que me viene uno acá, yo tengo que tocar ahí abajo. Entonces se me destilda todo. Nada más que por eso, no. Uno entra cuando puede. No, quédese tranquila. Bien. Selecciono. Una vez que yo seleccioné desde A4 hasta H4, ¿sí? Yo ahí empiezo a darle el formato que generalmente les pido por favor apaguen los micrófonos para que no acoplen. Profesor de informática y se le va el mouse. Por ahí, y cuando quieren hablar lo habilitan. Porque hay micrófonos abiertos. Apáguenlos, por favor. Bien, entonces, selecciono. Una vez que seleccioné, si le quiero dar formato a ese contenido que tengo ahí, que son letras, me voy a ir a fuentes. Y ahí elijo, ¿no? El tipo de fuente que quiero, ¿sí? Por ejemplo, Arial, tamaño 12, no sé, color celeste o azul. Lo pongo Profe, ¿yo puedo consultarle algo sobre eso? Sí. Sí, siempre cuando entro a el Excel me aparece directamente como formato Cambria y odio esa letra. ¿Hay para que yo agarre y ponga, por ejemplo, para que me aparezca cada vez que entro siempre Arial, por ejemplo? Sí, tenés que ir a archivo. Sí. Dentro de archivo tenés que ir a opciones. Y dentro de opciones tenés que ir a avanzadas. Y ahí tenés que buscar el tipo de letra que tiene y cambiárselo. Genial, profe, muchas gracias. Ahí lo buscas y ahí vas a encontrar el tipo de letra que tiene y se lo cambiás, ¿sí? Listo, Hay un pues ya. montón de opciones y bueno, ahí lo cambiás. Bien. ¿Ven? Ahí ya le di un pequeño formato. Si yo quiero, por ejemplo, que se visualicen correctamente esos datos, fíjense en que Buenos Aires no se ve bien, dice Buenos y aparece la A, Santa Cruz dice Santa y me falta la Z, Catamarca lo mismo. Acá puedo hacer dos cosas, ¿sí? Puedo ir, así teniéndolo seleccionado, puedo ir acá al botón Formatos, ¿sí? De acá, y puedo ir, ¿sí? A donde dice autoajustar fila, ¿sí? Y por las dudas voy a autoajustar columna. Y automáticamente se van a visualizar correctamente esas palabras que tengo ahí. Si no quiero hacer eso, otra forma de hacerlo, por ejemplo, vamos a ponerlo como estaba antes, tipo así, ¿sí? Me paro entre medio de arriba en el rótulo de columna, entre B y C, por ejemplo, porque ahí está Buenos Aires,
Y ahí le hago, cuando el puntero del mouse tiene 2 flechitas, le hago un doble clic ahí y automáticamente me lo autoajusta a el tamaño de la celda. Eso lo puedo hacer, ¿sí?, sin ningún tipo de, de inconveniente. Lo eligen ustedes, si lo quieren hacer desde acá o si lo quieren hacer desde el otro lado. También, si quieren acá, pueden cambiarle el alto de la fila, por ejemplo. Vamos primero a seleccionar, selecciono todo, ¿sí? Y, por ejemplo, le cambio el alto de la fila. Si yo en vez de darle 15 le quiero dar 30, ¿sí?, ahí le cambié el alto de la fila porque se me antojó, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, que febrero, marzo, abril, mayo, todos los números de año estén también en grande, puedo también, para no hacer uno por uno, puedo seleccionar enero, le doy acá copiar formato, la escobita, y lo paso hacia abajo. Y ahí me van a quedar con el tamaño adecuado, para no tener que repetir todo lo mismo. Son diferentes técnicas que uno va a emplear, ¿sí?, para poder realizarlo. Si, por ejemplo, ¿no?, acá estos títulos, yo lo puedo acomodar dentro de la celda, por ejemplo, lo puedo poner al medio y en el medio de la celda, ¿sí?, porque tienen para ponerlos en el medio de la celda o en el medio del renglón donde se encuentre, ¿sí? Lo puedo poner arriba al medio, o lo puedo poner, ¿sí?, por ejemplo, abajo al medio, ¿sí? Entonces uno lo pone donde uno realmente más le convenga o lo quiera, ¿sí? Si lo quiere poner en el centro, ahí ya lo tiene, ¿sí?, en el centro. Profesor, Sí. disculpe, la celda donde dice enero, ¿no tendría que estar una celda más abajo? ¿No le faltan datos también? No, mire, le hago más fácil. Mire, le hago más fácil. Ya está, desapareció. Ah, bueno, está bien. Son ejemplos. Ah, bueno, de acuerdo. Sí, son ejemplos. Gracias. Lo saco y ya está. ¿Sí? Bien. Si ustedes quieren, por ejemplo, darle formato a estos títulos, Buenos Aires, Córdoba, ¿sí?, a todo eso que tengo ahí, ¿sí? Entonces, si yo toco acá en el botón de alineación, ahí en el botoncito, que Patricia me aguante un cacho porque estoy con esto, después la dejo entrar. Si no, tengo que centrar todo de vuelta. Acá, yo, por ejemplo, puedo poner a 45 grados esos títulos, por ejemplo, ¿sí? Y por supuesto, lo podría agrandar, ¿sí?, si tengo ganas de hacerlo, si no, no, lo dejo como estaba, ¿sí? Puedo, por ejemplo, ¿sí?, ponerlo para abajo, ¿sí? Yo elijo la forma en que lo quiero colocar, ¿sí? No hay ningún tipo de inconveniente, ustedes lo ponen con el formato que ustedes tengan ganas, ¿sí? Si lo quieren poner de vuelta como es horizontal, vienen acá y lo ponen así, horizontal, ¿sí? Y ahí les queda, y si quieren achican esto un poquito para que no les quede tan grande, ¿sí? Entonces, ahí ustedes están viendo un poquito cómo dar formato a este tipo de elementos. El título, yo lo tengo, fíjense que dice números de día, precipitaciones y un montón de cosas. Si yo, por ejemplo, acá el título quisiera centrarlo con respecto a esta pequeña planilla que tengo acá, voy a seleccionar desde A1 hasta H1, ¿sí? Y voy a tocar en el botón que tengo acá en alineación,
que se llama combinar y centrar. Cuando yo toco en el botón combinar y centrar, automáticamente lo pone en el medio del rango que tengo seleccionado. Y una vez que está ahí, ¿sí? Ahora, todo esto es la celda A1. ¿Por qué? Porque la tengo combinada. Si yo toco de vuelta en el botón combinar y centrar, ¿sí? Deshago esa combinación que hice. Esta combinación o este formato que estoy haciendo ahora se usa mucho para lo que son planillas muy pequeñas. Cuando trabajamos de verdad con planillas grandes, ni se les ocurra combinar y centrar, porque si tienen que hacer un cálculo se van a volver locos. ¿Sí? Estoy hablando de planillas que tengan 20, 30.000 registros para abajo. ¿Sí? Es una planilla chiquita. ¿Sí? Pero cuando uno trabaja con datos así chiquitos, cuando uno trabaja con ese tipo de datos, ¿sí? Esos datos muchas veces suceden que uno le quiere dar formato y realmente lo que importa ahí es extraer la información que necesito y no darle formato. El formato lo dejamos para estas planillas así más chiquititas, ¿sí? Bien, si yo le quiero dar formato a los números, acá hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces cometemos errores. Selecciono todos los datos, ¿sí? Y bueno, si le quiero cambiar el color o quiero hacer alguna cosa, lo hago como hicimos antes. Pero si yo quiero cambiarle, por ejemplo, ¿sí? La vista de estos números, por ejemplo, quiero ponerle el signo pesos, por ejemplo, quiero ponerle 2 decimales, por ejemplo, quiero agregarle el signo de negativo, ¿sí? Es decir, cuando yo quiero agregar ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando yo quiero agregar eso, lo primero que hago es, esperen porque está entrando un montón de gente, chicos, les pido disculpas, pero tengo que meter tres personas más. Creo que ahí estamos. Bien, entonces selecciono, ¿sí? Y acá, en número, yo tengo acá un botoncito, ¿sí? Que lo puedo usar desde ahí o lo puedo usar también desde acá, desde general, ¿sí? Uno lo puede usar desde cualquiera de esos dos lugares. Bueno, me están volviendo loco hoy. Bien, ahí está. Acá yo tengo para darle, ¿sí? El formato que yo quiero. Por ejemplo, tengo formato numérico. Yo acá puedo decirle la cantidad de decimales que quiero que tenga, 1 decimal, 2, 3, 4, la cantidad que quiera. Si quiero ponerle separaciones de miles, lo puedo colocar, ¿sí? Y acá tengo para ponerle, si yo quiero, por ejemplo, que un valor numérico, ¿sí? Cuando es negativo me lo ponga en colorado o me lo ponga en negro con el signo menos, ¿sí? Entonces, cuando alguien escribe un valor negativo o si el resultado de un cálculo da en negativo, automáticamente lo va a poner en color rojo en negativo, ¿sí? Eso tiene que ver con el formato y no con el formato condicional que hablamos al principio de la clase. Entonces yo acá elijo, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, vamos a poner que me ponga los signos negativos, si hay números negativos, que me lo ponga en colorado. Cuando no hay números negativos, por supuesto que no va a poner colorado. Pero fíjense que si yo acá, en donde dice Buenos Aires, pongo menos 12, ¿sí? Automáticamente se pone en colorado porque el formato que elegí numérico, perdón, voy acá que es más completo, es el colorado, ¿sí? Por eso me aparece. Puedo elegir también formato moneda, ¿sí? El formato moneda, yo elijo acá el símbolo que quiero de la moneda, por defecto viene en pesos.
Si a alguno le viene en euros, lo tienen que cambiar, se los explico ahora, ¿cómo es? Para que después lo puedan hacer. Si a alguno, en vez de aparecerle por defecto el peso, le aparece el euro, es porque la instalación del producto es de España, ¿sí? Está instalado, en vez de ponerle al Windows español Argentina, le pusieron español España. Entonces tomó el símbolo del euro en vez del signo del peso. ¿Cómo se cambia? Van a panel de control, van a teclado, y en teclado aparece la moneda, aparece absolutamente todo, y ahí eligen español Argentina, y cuando ponen español Argentina, solito la moneda se le pone en pesos, así no lo tienen que andar cambiando cada vez que necesitan colocar un símbolo. ¿Sí? Bien, entonces. Profe. Sí. Sí, yo cuando, por ejemplo, estaba haciendo eso en uno de los ejercicios, en uno de los ejercicios decía que tenía que poner la moneda en euro. Y Sí. yo agarré y hice todo lo que usted hizo, fui a moneda y lo tuve que poner manual. No, pero no te conviene, porque esto es para un solo ejercicio, no para todos. Ah, ok. Esto, esto es lo que yo estoy explicando es cuando uno lo necesita siempre. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando uno lo necesita siempre, vas a panel de control y lo cambiás. Si no, no te conviene. Venís acá y lo cambiás desde Lo acá, cambiás ¿ves? manual. Claro, Sí. porque vos acá ya tenés, ¿cómo es? Todas las monedas. Todos los símbolos. ¿Se entiende? Sí. Igual lo que hiciste no está mal, lo que pasa es que después cuando lo vuelvas a abrir te va a aparecer en euro de vuelta. Claro. Si necesitas peso vas a tener que cambiarlo. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Esperen que vengo, así lo hago de vuelta. Ahí está. Entonces, acá tengo la moneda, tengo el signo peso, eligen la cantidad de decimales que quieren, ¿sí? Y acá hay un tema. Hay muchos que el signo peso le gusta que esté pegado al número, y hay otros que le gusta que esté a la izquierda, ¿sí? Entonces, el signo peso que está pegado, ¿sí?, al número, ¿sí?, es el formato de moneda. Si en vez de elegir moneda yo elijo contabilidad, ¿sí?, el signo pesos aparece del lado izquierdo de la, ¿cómo es?, de la celda, ¿sí?, en un formato mucho más prolijito. Y acá, no sé si observan algo raro, ¿sí?, en la Sí, planilla. profe, tiene ese problema cuando vos pones contabilidad, que si es muy largo te ponen los numerales y... No es ningún problema. No. No, Ajustamos ahí, no escuché, perdón. que ahí en teoría, o sea, lo que podemos hacer es autoajustar. Sí, ahora vemos. Por eso. Acá lo que pasa cuando ustedes dan formato a algo y aparecen símbolos con numeral, eso indica que el dato que está dentro de la celda no entra dentro de la celda. Entonces, ¿qué hace la máquina? Pone todos numerales. ¿Ven? Como acá. ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácil. Me paro entre E y F, ven ahí arriba, hago un clic y sin soltarlo lo muevo para el costadito y ya está. ¿Sí? Y ya está solucionado el problema. Otra forma de hacerlo, ¿sí?, vamos a achicarlo, así lo hacemos, ahí está. ¿Sí? Seleccionamos y vamos, como dijo acá el compañero, a autoajustar la columna. ¿Sí? Vamos a ver, acá, vamos a seleccionar solamente esta, así la autoajustamos esa, porque si no, lo va a hacer a todas. A ver si lo hace. Ajustar. Ahí está, autoajustar el ancho de la columna. Y ahí lo solucionaron. Hacerlo así,
o hacerlo, por ejemplo, lo tengo ahí, ¿no? Y lo hago desde acá. Así, hasta que me dé, es lo mismo. Ustedes lo hacen desde donde ustedes quieran hacerlo o donde les sea más cómodo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces lo manejan desde esa forma. Algo importante también, esperen que voy a seleccionar acá. Si yo, en vez de darle este formato, por ejemplo, le doy formato porcentaje, ¿ven? Va a aparecer esto. ¿Por qué les muestro esto? Porque a veces ustedes hacen un cálculo, cualquiera, que les guste, y el resultado es esto. Mucha gente que hace, lo borra y lo vuelve a hacer, y le vuelve a dar lo mismo. Esto no es un error, es la forma en que está mostrando el dato el Excel. En este caso particular, el dato lo está mostrando en formato porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá se los está indicando, ¿ven? Porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? Toco acá en el botoncito y me voy a contabilidad, que era lo que tenía antes, le doy a aceptar y ya está solucionado el problema. ¿Se entiende el concepto? Eso es importante que lo vea porque muchos lo borran, lo vuelven a borrar, lo vuelven a borrar, lo van a borrar 500 veces y las 500 veces les va a dar mal. ¿Sí? Porque en realidad no es ningún problema, sino que es un tema de que en el resultado que dio. Y lo mismo pasa si, por ejemplo, lo tienen, por ejemplo, con formato fecha. ¿Ven? Eso es un formato, nada más. Entonces, si ustedes quieren que ese formato no esté en fecha, esté en forma numérica, vienen acá al botoncito de número y eligen número, moneda, contabilidad, el que ustedes quieran, lo colocan y ya está solucionado el problema. ¿Se entiende el concepto? Entonces, sí. Ojo con eso, porque muchas veces lo borran, lo vuelven a hacer, el cálculo lo borran, lo vuelven a hacer, lo borran y le va a dar siempre el mismo formato. Entonces, eso es importante que entiendan el tema del formato, porque a veces eso joroba bastante. Si yo quiero eliminar filas de acá, por ejemplo, quiero eliminar la fila 2 y 3, ¿sí? Me conviene seleccionar desde el numerito de la fila, ¿sí? Desde ahí. ¿Y acá qué hago? Botón derecho y le doy eliminar. Y automáticamente las elimina, ¿sí? Y se eliminan las filas que estaban ahí sobrando. Bueno, si acá quiero darle otro formato, le doy, ¿no? Porque acá, por ejemplo, esto lo pongo más grande, no sé, puedo elegir lo que yo quiera, ¿sí? Bien. Ahí está. Si entra, no, ahí está. Bien. Entonces, bueno, uno lo va poniendo más grande como a uno verdaderamente le guste. Bien, si yo selecciono todo, ¿sí? Hasta abajo, ¿sí? Y me voy a dar formato como tabla, acá me van a aparecer ya formatos predeterminados que tienen las planillas, ¿sí? Entonces yo puedo elegir alguno de estos formatos. Por ejemplo, qué sé yo, elijo el primero, acá me indica, ven, el rango que va a ir desde H1 hasta H13, ¿sí? Si ese es el rango, está todo bien. Si yo lo quiero hacer desde, A1 hasta H13. Si yo en vez de hacerlo desde A1, lo quiero hacer desde A2, vengo acá y borro el 1 y le pongo el 2. ¿Sí? Y automáticamente ya lo maneja desde A2 hasta H13. Eso depende desde donde usted lo quieren armar. ¿Sí? Y acá abajo dice si la tabla tiene encabezado. El encabezado es Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Jujuy.
yo le digo que sí, le tiene un tilde ahí, le digo que sí. Si yo acá le doy a aceptar, ¿sí? ¿Ven? Automáticamente, ¿qué fue lo que me hizo? ¿Sí? Me dio formato, ¿sí? Le dio formato a esta tabla. Esta tabla tiene un inconveniente. ¿Cuál es? Que en los rótulos de columna, ven que dice Buenos Aires, Córdoba, y me agregó columna 1 ahí, ¿sí? Tiene una flecha, ¿sí? Eso lo van a ver más adelante, eso lo que es un filtro. Para sacar eso, para que eso no me moleste, porque en estos momentos me molesta, si yo me paro dentro de la tabla y hago un clic, me van a aparecer opciones de la tabla, ¿ven? Y si yo quiero sacar ese filtro de ahí, selecciono el rótulo de columna, ¿sí? Como lo tengo ahí, y me voy a datos, y en datos aparece filtro, ¿sí? Si yo toco acá en este botón de filtro, eso hace que desaparezca ese botón que me está molestando. Si eso lo imprimen igual, no va a salir con ese formato, ¿sí? Si quiero ponerle otro formato, por ejemplo, si yo selecciono, por ejemplo, y no me gustó ese formato, quiero otro, ¿sí? Bueno, puedo elegir, qué sé yo, puedo elegir puedo elegir este, en fin, tengo un montón de formatos para elegir, ¿sí? ¿Ven? Yo puedo elegir el que me plazca a mí. La idea es que ya tengo dado formato a este elemento. Una cosita antes de seguir. En estos momentos se me va a cortar porque me quedan 2 minutitos, ¿sí? Cuando se me corte, ¿sí? Yo me voy a volver a conectar y ustedes también porque tengo que seguir explicando. Pero voy a tardar un rato porque como estoy grabando tengo que esperar que se complete esa grabación, ¿sí? Y una vez que se completó, recién ahí voy a ingresar, porque si no, después me hace lío cuando tenga que volver a grabar la segunda parte. ¿Sí? Entonces, esperen 5 o 10 minutos que se termine de grabar todo eso y yo me vuelvo a conectar. ¿Sí? Si quieren van al baño, se hacen un té o un mate o lo que tengan ganas de hacerse, se lo toman y listo. ¿Sí? No hay ningún problema. Bien, ¿se entendió esto que estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ustedes le pueden dar formato, ¿sí? De acuerdo a... Esperen que lo selecciono. ¿Me esperan un minutito? Se me cerró la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con qué? ¿Qué pasó con qué? Aquí se cerrada la puerta. Yo me preocupo, pensé que habíamos acá. ¿Qué? ¿Y andaba en clase? ¿Dónde está la llave? No sé. No sé para qué salís así. Ahí está. No se ríe. Bien, perdón. Entonces, importante porque ustedes acá tienen para elegir esto que están acá. De acuerdo al formato que ustedes le dan, cualquiera de estos, ¿sí? Van a aparecer opciones, como por ejemplo, si yo elijo, por ejemplo, este azulcito que está acá, acá en las opciones de tabla me aparece fila de encabezados. Si yo destildo fila de encabezados, le saca el encabezado a la fila, ¿ven? Fila de banda. Si yo le destildo, le saca las bandas. Le puedo poner primera columna diferente, ¿sí? Le puedo poner última columna, ¿sí? Ven que la pone en negrita, ¿sí?